Bueno, vamos directos al grano. La mitología griega clásica es una pasada, ¿verdad? Es un laberinto gigante lleno de dioses, titanes, monstruos, héroes, la flor y nata de la antigüedad. Pero, a ver, durante muchísimo tiempo todas estas historias eran básicamente un teléfono escacharrado, una tradición oral muy dispersa y bastante caótica, la verdad. Hasta que llegó alguien, dio un golpe en la mesa y dijo, vamos a poner orden aquí. En este análisis vamos a sumergirnos en la historia del hombre que cogió todo ese enredo genealógico y le dio la estructura que, de hecho, seguimos estudiando hoy. Hablamos, cómo no, del mismísimo Hesíodo. Y es súper normal preguntarse, bueno, ¿y cómo demonios clasificaron y registraron todo esto? Pensadlo un segundo. Nada de Internet, nada de imprenta ni bases de datos. Los mitos fundacionales cambiaban literalmente de un pueblo al de al lado. Era una locura. Así que Hesíodo se echó a la espalda una tarea verdaderamente titánica: poner por escrito absolutamente todo ese universo mitológico que iba de boca en boca. Y menos mal que lo hizo, porque gracias a ese trabajo colosal, los mitógrafos que vinieron después tuvieron unos cimientos súper sólidos. Básicamente es la razón por la que gran parte de esta mitología ha llegado hasta nosotros. Pero ojo, que la forma en la que consiguió su inspiración es para no creérsela. Fijaos, según el propio Hesíodo, él estaba tan tranquilo apacentando sus ovejas en las laderas del monte Helicón, cuando de repente, ¡bum!, un encuentro celestial. Se le aparecen las musas. ¿Pero creéis que le dijeron un «Hola, ¿qué tal?», súper amable? Que va, les soltaron literalmente este dardo. Pastores que vivís en el monte, maldito oprobio, solo vientres. Vaya tela, menudo saludo. Pero bueno, resulta que después de la tremenda bronca, estas deidades le dieron una rama verde de laurel, a modo de báculo, y de regalo el don de la profecía. Y así, chas, un simple pastor de ovejas se convierte en la voz oficial encargada de cantar a los dioses inmortales. Increíble. Sección 1. El debate histórico. Hesíodo frente a Homero. A ver, desde la mismísima antigüedad ha habido un culebrón sobre quién de los dos llegó primero. Auténticos pesos pesados como Platón o Heródoto se pasaban el día discutiendo sobre qué genio era el más antiguo. Fijaos, la Crónica de Paros, que es una inscripción en mármol famosísima, decía que Hesíodo nació unas cuantas décadas antes que Homero, para ser exactos, allá por el 937 a.C. Pero claro, los expertos de hoy en día, la filología moderna, dicen un momento, siguiendo a eruditos como M.L. West, ahora el consenso es muy distinto. Lo sitúan un poco más tarde, entre finales del siglo VIII y principios del VII a.C. O sea, lo hacen posterior a Homero. Y esto lo deducen por pistas lingüísticas y ciertos detallitos del cercano oriente que aparecen en sus textos. Todo un trabajo de detectives, la verdad. Y claro, este baile de fechas nos lleva directamente a una rivalidad totalmente legendaria. Hay una historia antigua buenísima conocida como el certamen de Hesíodo y Homero. Cuenta la leyenda, y tomad esto con pinzas, que los dos se enfrentaron cara a cara en un concurso de poesía. El público estaba como loco con Homero, aclamándole por sus relatos épicos de guerra y batallas. Pero atención al giro de guión. Los jueces le dan el primer premio a Hesíodo. ¿Y por qué? Pues resulta que consideraron que era mucho más moral y noble cantar sobre la agricultura, el trabajo diario y la paz, en lugar de dedicarse a glorificar la guerra, la sangre y la destrucción. Curioso, ¿verdad? Sección 2. Biografía y leyenda. Bueno, intentar rearmar la biografía de alguien que vivió hace casi 3000 años es... En fin, es como separar el grano de la paja entre un montón de cotillos de la época. Pero lo fundamental es saber de dónde venía. El padre de Hesíodo probó suerte con el comercio marítimo en una ciudad llamada Cime. Le fue fatal, se arruinó por completo, así que la familia se vio obligada a mudarse a las faldas del monte Helicón, a una aldea llamada Ascra. Y ojo a cómo describía el propio poeta su casa. Decía que era mala en invierno, insoportable en verano y nunca buena. Vamos, un paraíso, nótese la ironía. Pues bien, esa realidad tan dura fue exactamente lo que forjó su profundo respeto por el trabajo duro e incansable. Pero ojo que el mal clima no era el único problema que tenían en casa. Cuando murió el padre se montó el típico drama familiar que podríamos ver hoy en día en cualquier sitio, una pelea a muerte por la herencia. Resulta que Hesíodo tenía un hermano, Perses, y según parece, este Perses se dedicó a sobornar a los reyes locales, a los que Hesíodo, sin cortarse un pelo, llamaba devoradores de regalos, para quedarse con la parte de la herencia que no le tocaba. ¿Y qué hizo nuestro poeta? Pues en lugar de enzarzarse en juicios interminables, decidió vengarse con la pluma. Le soltó un buen sermón en forma de poesía a su hermano, instándolo básicamente a dejar los trucos y ganarse el sustento de forma honrada. Entonces, ¿cómo acabó este poeta, granjero y polemista? Pues agarraos porque su final es digno de un taquillazo de Hollywood, o mejor dicho, de la mejor tragedia griega. El misterio sobre cómo murió obsesionaba a los cronistas antiguos, y las versiones que nos han llegado, la verdad es que son una auténtica locura. A ver,
La leyenda dice así. Hesíodo va de visita a una ciudad llamada Énoe. Allí da cobijo a un tipo que por lo visto se había liado con la hija del anfitrión de la casa. Los hermanos de la chica, ciegos de venganza, acusan a Hesíodo de ser el cómplice del deshonor. Completamente falso, claro. Pero bueno, lo engañan, lo llevan al santuario de Zeus Nemeo y lo asesinan a sangre fría. Luego tiran el cuerpo al mar para ocultarlo. Fin de la historia, ¿no? Pues no, porque aquí viene la magia del mito. Dicen que una manada de delfines, como lo oís, unos delfines, rescataron heroicamente su cuerpo del agua y lo devolvieron a la orilla para que le dieran el entierro que merecía. Y si creíais que la cosa quedaba ahí, estabais equivocados. El dramatismo siguió hasta después de enterrarlo. Sus restos se convirtieron casi en reliquias milagrosas que todas las ciudades querían tener. Se montó una rivalidad brutal entre Naupacto y Orcómeno. De hecho, el historiador Pausanias nos cuenta una anécdota totalmente surrealista. Resulta que los habitantes de Orcómeno, siguiendo el consejo del oráculo de Delfos, tuvieron que perseguir el vuelo de una corneja. Literalmente tuvieron que seguir a un pájaro por el campo hasta que éste les marcó la ubicación secreta de la tumba de Hesíodo para finalmente hacerse con sus huesos. Espectacular. Sección 3. Las obras auténticas. Bueno, ya hemos tenido nuestra ración de leyendas y delfines rescatadores. Vamos a lo que de verdad cimentó su fama, su legado literario. Porque resulta que de todas las obras que circulaban con la firma de Hesíodo, la filología actual solo pone la mano en el fuego por unas pocas. Primero, la joya de la corona, la Teogonía. Este es el poema monumental que establece de dónde salen el cosmos y los dioses. Luego tenemos Trabajos y Días, que es una especie de guía súper práctica sobre ética en el campo y justicia divina, muy relacionada con los problemas con su hermano. Y finalmente, el Catálogo de Mujeres o Eeas, del que hoy en día lamentablemente solo conservamos algunos fragmentos. Y justo aquí encontramos una curiosidad literaria fantástica. Fijaos, existe un poema llamado El escudo de Heracles que toda la vida se había transmitido como obra suya. Sin embargo, sorpresa, los expertos coinciden en que únicamente los primeros 54 versos son verdaderamente de Hesíodo. El resto, la inmensa mayoría del pastel, es una falsificación en toda regla. Una imitación que alguien añadió probablemente en el siglo VI a.C. Intentaron copiar su inconfundible estilo, sí, pero se nota mucho que les faltaba el talento del autor original. De hecho, algunos críticos clásicos ya decían que era directamente mediocre. Sección 4. Obras apócrifas y fragmentos. Y esto de las imitaciones nos lleva a entender lo enorme que era la marca Hesíodo en la antigüedad. Porque la cantidad de textos apócrifos es alucinante. Si querías que alguien leyera tu libro, le ponías el nombre de Hesíodo y éxito garantizado. Le adjudicaron obras sobre casi cualquier cosa que os podáis imaginar. Fijaos en la tabla, la Melampodia, que hablaba sobre artes adivinatorias, la Astronomía, que te enseñaba los movimientos de las estrellas y el equinoccio, o los Dáctilos Ideos, que cubría hasta los orígenes de la metalurgia y el hierro. ¿Y por qué hacer esto? Muy simple. Poner su nombre te daba un nivel de autoridad incuestionable. Hesíodo era literalmente el sello de calidad absoluta en el mercado de las ideas. Y bueno, para cerrar, os lanzo una reflexión que creo que queda flotando en el aire. Hemos visto a un pastor, a un hermano resentido, al genio que ordenó a los dioses y a la gigantesca marca literaria que otros intentaron imitar durante siglos. Viendo la enorme cantidad de textos falsos y las historias increíbles sobre su muerte, cabe preguntarse, ¿importa realmente que un solo hombre de carne y hueso escribiera cada uno de esos versos? ¿O fue la figura idealizada de Hesíodo, esa pura idea de sabiduría y orden, la verdadera fuerza que dio forma a nuestra cultura? Es desde luego un pensamiento súper cautivador que nos demuestra que el inagotable legado de la antigüedad todavía nos tiene mucho que contar.